Yo meditaba un poco en lo que decía nuestro hermano Luis Gómez. En este pasaje en Lucas 24, al final de Lucas, donde esos discípulos se encuentran con Jesús y no se dan cuenta de que es Él, ¿verdad? Y luego de hablar por un tiempo, reflexionan y dicen, nuestro corazón ardía cuando Él nos hablaba. ¿De qué le hablaba Jesús? ¿De qué hablaba Jesús cuando sus corazones ardían? Jesús hablaba del Antiguo Testamento y de cómo todo el Antiguo Testamento apuntaba hacia Él como el Mesías que debía padecer sufrimientos para luego ver gloria. Y yo me ponía a pensar en esto, hermanos. Qué triste debemos estar nosotros. Cada vez que leemos la Biblia, cada vez que leemos sobre Jesús y nuestros corazones no arden. Cada vez que escuchamos a Cristo predicado y nuestros corazones no arden. ¿Saben qué significa eso? Que estamos ciegos. Un antiguo astrónomo griego llamado Eudoxus dice que cuando vio la gloria del sol fue tan impactado por ella que pensó que él había nacido solamente para contemplar el sol. ¿Cuánto más un cristiano puede decir, fui creado solamente para contemplar la gloria de Cristo? Pero estamos ciegos. Pero nuestros corazones están muertos, endurecidos, y no vemos la hermosa gloria que está frente a nosotros. Cuán triste y miserable existencia de la humanidad caída en pecado. Cuán ciegos, cuán entretenidos por cosas tan pasajeras como política y dinero y logros y relaciones humanas y deportes, que nada de eso está mal en sí. ¿Cómo puede arder nuestro corazón más por eso que por el glorioso Hijo de Dios, para el que toda criatura fue creada para verle? ¿Cómo puede ser que nosotros leamos acerca del Hijo de Dios crucificado y resucitado y no sentir nada? Así de ciegos estamos, así de duros estamos, así de muertos espiritualmente estamos. Cuando leemos que ángeles y arcángeles contemplan al Hijo y solamente pueden cubrirse su rostro con sus alas y decir santo, santo, santo. Y nosotros estamos ciegos. Y yo le ruego al Señor, obviamente yo estoy hablando de aquellos que no han venido a Cristo, pero incluso como cristianos, permanece una ceguera parcial en nosotros, que se incrementa en nuestra mundanalidad en esta vida. Y yo le ruego al Señor que por lo menos hoy, domingo de resurrección, pueda lavar tu corazón, abrir tus ojos espirituales para gozarte en Cristo. Yo quiero hablar de Cristo. Eso es todo lo que voy a hacer aquí. Voy a hablar de Jesús, específicamente la Semana Santa, la última semana de la vida
de Jesús. Recordemos, antes de llegar a esa última semana, Jesús había pasado 3 años. 3 años de ministerio. Jesús no nació y empezó a predicar y a hacer milagros. No. Él esperó hasta que tuviera 30 años para comenzar a ser un maestro, para comenzar a sanar, para comenzar a enseñar. Y solamente su ministerio duró 3 años. En esos 3 años habían estado llenos de milagros, de enseñanzas, de controversias. Había liberado endemoniados, había sanado enfermos, había calmado la tormenta, había multiplicado alimentos, había caminado sobre las aguas, había resucitado a personas que estaban muertas. 3 años increíbles. Y llegó la última semana, que nosotros llamamos Semana Santa. La última semana de Jesús sucedió en la semana en que se celebra las fiestas judías de los panes sin levadura y que culmina en la celebración de la Pascua. Ahora, yo quiero que te enfoques en esto, porque si tú no entiendes por lo menos un poco el Antiguo Testamento, tú jamás vas a entender qué pasó en la cruz. Por eso es que todos nosotros en nuestros países latinoamericanos, que aquí están de todos ellos, de Argentina, de Brasil, de Uruguay, de Venezuela, de Colombia, de todos lados, todos nosotros tenemos la experiencia de saber que hemos visto películas donde Jesús fue crucificado, que de repente los que manejaban los buses tenían una tarjetica de Jesús, que nuestras abuelas quizá mencionaban a Jesús. Pero aún así no conocemos a Jesús. Por lo menos no el Jesús de la Biblia, porque no leemos la Biblia. Aunque todas las tenemos, por supuesto. Pero algo muy importante para entender a Jesús es entender el Antiguo Testamento. Porque la Semana Santa gira en torno a la celebración de la Pascua judía. Por lo tanto, lo primero que yo quiero responder es, ¿qué es la Pascua? Rápidamente. Y quiero decir, la Pascua es una antigua fiesta judía, no una celebración americana de un conejito. ¿Verdad? Ese no es el punto de la Pascua. La Pascua era una fiesta sangrienta, solemne y santa. Es sangrienta. ¿Dónde comenzó la Pascua? ¿Alguien sabe? Las famosas 10 plagas de Egipto. Moisés va encomendado por Dios a liberar al pueblo de Israel. Faraón se niega a liberar al pueblo y Dios ya tenía planeado todo para mostrar su poder en el faraón al enviar 10 plagas en el que en cada una de ellas se mostraba la superioridad del Dios de Israel, mientras que el faraón se negaba a liberar al pueblo de Israel. Cada una de ellas, creo yo, era incremental hasta que llegó a la última plaga, a la última condenación de Dios. Esa última plaga, esa última condenación, esa última maldición es la clave para entender la Pascua. Es llamado la muerte de los primogénitos. Primogénito es el primer hijo. Si yo tengo 3 hijos, el primero es el primogénito. Dios había dicho a través de Moisés que ese día todos los primogénitos iban a morir. Todos los primogénitos de Egipto, tanto de Israel como de egipcios, como de los que sea que vivieran en esa tierra, ese día todos iban a morir. No importa la protección que tuvieras, no importa si eras rico, no importa si eras el faraón o eras un mendigo, si tenías un hijo primogénito, iba a morir. Y esto no es porque Dios de repente le da
ganas de matar gente. No. Porque hay un mensaje detrás de esto. Primeramente, todos estamos condenados a morir. La paga del pecado es muerte. Todos estamos condenados a la muerte. Pero Dios quería hablar de redención, de salvación a través de este juicio. Porque dijo, les voy a dar una solución para que su hijo no muera. A los que tienen hijos, ¿crees que escucharías esa solución? Tu hijo va a morir hoy. Hay una solución para que no muera. Una salvación. Encuentra un cordero. No cualquier cordero. Un cordero sin defecto, sin malformaciones, sin manchas, que va a ser sacrificado, condenado, matado, asesinado en lugar de tu hijo. Y esa sangrienta muerte de ese cordero va a ser desplegada públicamente en los marcos de la puerta. Y cuando venga el juicio esta noche a matar a todos los primogénitos, los hogares que tengan la sangre del cordero van a ser salvos. No van a ser condenados. El cordero debía ser comido. Y se estableció en conmemoración de la redención de los primogénitos de Egipto, porque Dios dijo que ahora esos primogénitos que habían sido salvados eran suyos. Están redimidos. Eso es lo que significa redimir, comprar. Han sido comprados por Dios. Esa celebración es lo que se llama la Pascua, que fue establecida como una fiesta solemne en Israel por todos los años, en el que ese día se celebraba, se recordaba cómo Dios salvó a su pueblo de sus pecados a través de la muerte del Cordero. Ahora me entienden por qué les digo que si no entendemos el Antiguo Testamento, no entendemos la cruz, no entendemos a Jesús, no comenzamos ni siquiera a entender un poco de qué está pasando en las películas que vemos. Desde el principio, en Éxodo, la Pascua se enfocaba en el derramamiento de sangre de un cordero sin mancha ni defecto, en sustitución por el juicio de los primogénitos. Y así comienza la Semana Santa, porque todo Israel debía viajar hasta Jerusalén, específicamente el templo de Jerusalén, para celebrar la Pascua una vez al año. Quiere decir que en esa semana, la Semana Santa, hace 2000 años, estaba repleto Jerusalén de gente. De todos lados, judíos de todas partes del mundo conocido y civilizado en ese momento, viajaban a Jerusalén a celebrar la Pascua judía. No se podía celebrar en otro lado, tenía que ser en el templo de Jerusalén. Y ahí comienza, mis hermanos, hacia la Pascua, hacia ese viernes donde se sacrifica el cordero, comienza la semana de Jesús, la última semana de Jesús. Y comenzamos con el domingo. El domingo es el primer día de la semana. Yo sé que todos creemos que el domingo es el último día de la semana porque estamos acostumbrados a que sea fin de semana, pero no siempre hubo fin de semana. De hecho, hay lugares hoy en día que el domingo sigue siendo como un lunes. En Palestina, en Jordania, en todos los lugares siguen siendo un lunes, ¿no? Como un primer día de trabajo es el domingo. Para nosotros no, porque somos una cultura moldeada por el cristianismo, en el que pausamos el domingo para adorar a Cristo, pero sigue siendo el primer día de la semana. Primer día de la semana, domingo. Domingo de Ramos, como le dicen. En ese domingo, la última semana de Jesús, Jesús entra a Jerusalén como el rey de Israel, montado en un burrito, con toda amabilidad y humildad. Jesús estaba cumpliendo la profecía antigua de que el Mesías esperado iba a venir humilde en un burrito. ¿Quieren que les lea la profecía?
Dice Zacarías 9:9, dice, ese es lo que dice el profeta antiguo. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey, tu Mesías, tu ungido, tu rey, vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. El mensaje de Jesús a la ciudad, cuando entró en ese burrito, era muy claro y todo el mundo podía entenderlo. Él estaba anunciando que Él era el Mesías. Y por eso es que toda la gente salió aclamándolo y proclamándolo con palmas, diciendo, este es el Mesías, por fin, que nos va a librar del imperio romano, que nos está poniendo impuestos, que nos está gobernando sin que nosotros queramos. Por fin este es el Mesías que va a traer victoria política y va a traer quizá victoria militar, y por fin vamos a volver a tener el reino de Israel y no estar controlados por Roma. Celebramos al Mesías que va a venir a derrocar a Roma. Por supuesto, esa no era la misión que Jesús tenía en mente, pero era lo que el pueblo celebraba. El Mesías ha llegado. Ahora, hermanos, yo quiero que no se olviden de la Pascua, que venía en viernes, porque incluso el domingo tiene conexión con la Pascua. 5 días antes de que el cordero fuera sacrificado, era seleccionado. Por lo tanto, es significativo que los escritores de los evangelios enfatizan que Jesús entró a la ciudad de Jerusalén 5 días antes de su muerte. Y de que el cordero, el sacrificio de la Pascua, fuera sacrificado en el templo. El domingo era el día de públicamente seleccionar a este cordero que va a ser sacrificado en viernes. Luego viene el lunes. ¿Saben qué pasó el lunes? El lunes Jesús entra al templo. Como dueño del templo, Él es Dios encarnado. Y limpia el templo de toda la corrupción y mundanalidad que hay. Voltea las mesas y los muebles de los que estaban haciendo mercancía, limpiando la casa de Dios, que es su casa. Él entra como el sumo sacerdote perfecto, íntegro, santo, que defiende la pureza de la casa de Dios. Y los líderes religiosos cada vez lo tenían más en mente para acabar con él. No solo porque por años odiaban a Jesús, sino porque decían, esto está siendo un problema. Todos los miles de judíos viniendo a Jerusalén, alabando a este hombre como si fuera el Mesías esperado. Quizás esto va a terminar en una revolución militar y al final van a destruir la ciudad y se va a quebrar los buenos progresos que hemos hecho en la relación con Roma. Hay que acabar con él. Y viene el martes. El martes, ¿quién adivina qué sucede? Jesús entra a la escena como profeta de Dios. El martes es probado por todos los fariseos con preguntas muy complejas y difíciles, tratando de humillarlo a Jesús, tratando de quitar su reputación ante la gente. Jesús habla de parte de Dios, como Dios, de tal forma que ellos son los que terminan humillados, ellos son los que terminan desprestigiados. Pero no solo profeta que habla de parte de Dios. Vemos en ese día martes los discursos largos, por ejemplo en Mateo 24 o en Marcos 13, largos discursos sobre las profecías de los últimos tiempos, las señales que vendrán en los últimos tiempos y de que tenemos que tener cuidado de no desviarnos y seguir falsos cristos y falsos profetas. Y luego lo vemos el miércoles. El miércoles no se dice mucho de Jesús. Se dice más de los líderes religiosos,
Jesús, como un siervo fiel, paciente, esperando su día. Los líderes religiosos reuniéndose en secreto para tomar una decisión. La decisión de arrestar a Jesús y de buscar la forma de matarlo. Ese día, los líderes de Jesús decidieron volverse enemigos. Los líderes de Israel decidieron volverse enemigos mortales de Jesús. Y ya se acerca la Pascua. Viene el jueves. El viernes es el sacrificio del Cordero de la Pascua. El jueves es toda la preparación. Y el jueves suceden muchas cosas. El jueves se celebra la última cena con los discípulos, despidiéndose porque va a ser sacrificado. El jueves Jesús anuncia que uno de ellos lo traicionará, Judas. El jueves Jesús les deja las últimas palabras de ánimo y el último mandamiento, el nuevo mandamiento: ámense los unos a los otros como yo los he amado. El jueves Jesús decide ir al jardín de Getsemaní a orar. En la última gran batalla del Hijo de Dios, rogando al Padre, sudando sangre, fortalecido por ángeles, toma la firme decisión de llevar a cabo el sacrificio, de tomar la copa de la ira de Dios, el juicio de Dios sobre sí mismo por los pecadores como tú y como yo. Ese jueves en Getsemaní se toma el primer paso hacia la cruz, determinado. Al final, el día jueves en la noche, lo arrestaron. Judas lo traicionó entregándolo por 30 monedas de plata. Y se le hizo un juicio injusto, a toda prisa. Un juicio de hecho prohibido por la ley judía. El juicio no podía ser de noche. Se hizo lo más tarde de la noche que podía hacerse. Se hizo en secreto. Se hizo, como dice el texto, con testigos falsos, a quienes le pagaron para testificar mentiras contra Jesús, mintiendo y condenando al inocente Cordero. Y llegó el viernes. Era muy temprano en la mañana, el día viernes, donde Pilato estaba hablando con Jesús. Y si tú lees la Biblia, todos los evangelios, una y otra vez, ves a Pilato totalmente en desacuerdo con esto que está pasando, que están haciendo los judíos. Una y otra vez Pilato diciendo: pero yo no entiendo por qué quieren enjuiciarlo. Una y otra vez Pilato usa la frase rey de los judíos para tratar de convencer a los judíos de que lo perdonen. ¿Acaso no quieren al rey de los judíos? Pilato dice: yo no veo ninguna falta en este hombre. Pilato después va a la multitud y quizá dice: bueno, ya como en el día de la Pascua hay una tradición política en el que liberamos a un criminal de la pena de muerte, quizá esa es la forma en que las multitudes, y no los líderes religiosos, las multitudes quizá van a salvar a Jesús. Y da a las multitudes: a ver, elijan a uno, a Barrabás o a Jesús, el llamado rey de los judíos, el llamado Mesías. Las multitudes, convencidas por los líderes religiosos, dicen: crucifíquenlo, danos a Barrabás. Y Pilato dice: pero ¿qué ha
ha hecho este hombre? No merece pena de muerte. Voy a ordenar que lo castiguen. Que le den latigazos en su espalda. Y así lo hace. Él sabe que es injusto que este hombre sufra pena de muerte cuando él ni siquiera sabe cuál es el crimen. Al final vuelve otra vez y las multitudes alzan la voz y dicen: no, crucifícalo. No es suficiente con que lo castigues, crucifícalo. La esposa de Pilato se acerca a él y dice: tuve un sueño terrible. No te metas con este hombre. No le hagas nada. Pilato está con temor, su esposa está con temor. Pilato vuelve a decir: ¿no quieren al rey de los judíos? Y uno de esos fariseos hipócritas, sofistas que buscaban usar la lengua como una forma de llevar a cabo el mal, convence a Pilato diciéndole: oh, ¿tú le llamas rey de los judíos? Nosotros no tenemos ningún otro rey sino el César. Pilato es un empleado del César. Si tú estás defendiendo al rey de los judíos, estás apoyando una rebelión contra el imperio romano. Nosotros tenemos a un rey, al César. Y Pilato dice: bueno, no voy a ir en contra de Roma. Saben que me lavo las manos. Mi sangre, la sangre de este hombre no está sobre mí. Yo soy inocente de esto. ¿Y saben qué dicen las multitudes? Que su sangre caiga sobre nosotros y nuestros hijos. Todo esto, mis hermanos, está relacionado con la Pascua. Jesús, declarado inocente una y otra vez antes de ser crucificado. Porque el cordero que iba a ser sacrificado era sin mancha ni defecto. Y Jesús era sin pecado, sin culpa, inocente, perfecto cordero de Dios, que no iba a morir por su crimen, no iba a morir por su culpa, no iba a morir por ninguna acusación. Había otra razón para morir. Las multitudes hacen que suelten a Barrabás. Y a las 9 de la mañana Jesús estaba siendo crucificado. 9 de la mañana, Jesús crucificado. Sus manos atravesadas por grandes clavos, chocando contra la madera de la cruz. Sus pies con un gran clavo atravesando quizá lo que se conoce como el talón de Aquiles. Mantiene una corona de espina que los soldados pusieron para humillarlo. Golpeado en su cara, flagelado en su cuerpo, ensangrentado y desnudo. Yo sé que en las películas no pueden poner a un Jesús desnudo. Es muy irreverente. Pero la realidad es que Jesús estaba desnudo. Y dice la Biblia que era frío. Era un día muy frío en el desierto, donde se pone frío en serio. Y esto, hermanos, está relacionado con la Pascua. Jesús murió y fue sacrificado por nuestros pecados en el mismo día en que se celebraba el sacrificio del Cordero de la Pascua judía para cubrir el pecado de Israel. En el mismo día viernes,
Cuando Jesús murió en la cruz, el Cordero de la Pascua estaba siendo sacrificado al mismo tiempo en el templo. A su lado se encontraban dos ladrones. Jesús murió como uno de los peores criminales. La crucifixión era común, es cierto, pero era común solamente para los más terribles criminales. Porque un hombre crucificado podía durar 5 o 6 días crucificado. Los clavos duelen mucho, pero no matan. No sé si tú te has hecho una herida en tu pie o en tu mano. No te moriste por eso. Por eso un hombre crucificado podía quedarse días y días, a veces morir de sed. A veces morir de hambre, la mayoría del tiempo morir asfixiado. Ahora el cielo comenzó a oscurecerse a las 12 del mediodía. Lo cual es raro, ¿no? Porque a las 12 del mediodía es donde hay más sol, o por lo menos donde el sol está en su punto central. Y dice la Biblia que a las 12 del mediodía comenzó a oscurecerse fuertemente en toda esa tierra, hasta que Cristo murió a las 3 de la tarde. En esa última hora, a las 3 de la tarde, sucedieron cosas increíbles. El velo del templo se rasgó. Hubo un temblor en toda la tierra. No en todo el planeta, en toda esa tierra de Israel. Rocas comenzaron a quebrarse. Y una voz del cielo habló al Hijo. Que algunos, dice Marcos, confundieron como si fuera un trueno. La imagen de la cruz está siendo un poco diferente a la de las películas, ¿no? Desnudo, en oscuridad, en frío, con temblores, rocas partiéndose y una voz del cielo gritando que este es el Hijo de Dios. Todos esos milagros sucedieron ahí, pero eso es lo que pasaba en el mundo físico, natural, oscuridad que podemos ver, piedras que podemos ver rotas. Pero ¿qué significado espiritual tienen ellas? ¿Por qué había un temblor? ¿Por qué había oscuridad? ¿Qué nos quiere decir Dios con esa escena? Bueno, por lo menos 3 cosas. Primero, que el pecado de todos los que habrían de creer estaban siendo cargados en Cristo en la cruz. Segundo, que la ira de Dios, la condenación de Dios espiritual, el infierno que tú vas a sufrir por la eternidad si no estás en Cristo, la ira del juicio justo de Dios estaba siendo derramada en Cristo crucificado. Mucha gente ve la cruz y solamente ve un dolor físico, pero espiritualmente toda la condenación de Dios estaba siendo derramada en el Hijo. Por eso en Getsemaní, orando, Jesús dice: si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Cuál copa? La copa que los profetas como Isaías decían que era la copa de la ira de Dios, que Él iba a tomar. La condenación que tú y yo merecemos. Y tercero, la redención y reconciliación de su pueblo estaba siendo pagada. El velo se rasgó porque ahora estaba abriendo acceso al Padre. En conclusión, Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en esa cruz. Y vemos la muerte de Jesús fue muy rápida e inesperada. Y quizá no te pones a pensar esto. Y esta semana yo estuve sorprendido de lo que sucedió. A las 3 de la tarde, Jesús da un fuerte grito. Y se acabó todo.
Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y exhalando, murió. Tanto que los soldados, sorprendidos que hubiera muerto tan rápido, atravesaron su costado con una lanza. Y tú te pones a pensar en esto. Te dije que una persona crucificada podía durar 5 o 6 días crucificada. Jesús murió en 6 horas. Desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. ¿Por qué los soldados le pusieron una lanza? Atravesaron una lanza en su costado. Porque los soldados y el imperio romano estaba respetando a los judíos, que iba a comenzar el Shabbat, el día santo de los judíos, para parar todas las actividades, parar todo el trabajo, enfocarse en el Señor. Día santo del Señor, el sábado era viernes. El Shabbat comienza a las 6 de la tarde el viernes, es decir, ya cuando comienza a hacerse de noche el viernes. Por eso, en respeto a los judíos, especialmente en una fiesta como la Pascua, no querían dejar gente crucificada en medio del Shabbat y de la Pascua. Por lo tanto, en vez de que duraran 6 días ahí crucificados, empezaron a partirle las piernas a los criminales crucificados al lado de Jesús. ¿Por qué le partían las piernas? Porque con el peso de su cuerpo ya no podían respirar y en unos minutos morían. Pero cuando vinieron a ver a Jesús, Jesús estaba muerto y no rompieron sus piernas. Vieron que estaba muerto y por lo tanto solamente probaron a ver si reaccionaba y atravesaron una lanza en su costado y salió sangre y agua. Todo esto es profético. Todo tiene que ver con la Pascua. Primero, cuando el cordero era asado y comido, ninguno de sus huesos debía ser quebrantado. Eso dice la Biblia, eso dice en el Éxodo. La forma en la que el judío debía comer la Pascua era comerse el cordero sin quebrar ninguno de sus huesos. Y un judío dice, ¿por qué? Porque Dios lo dijo. Está en Éxodo, está en Números, está en Levítico, está ahí y dice no puede quebrar sus huesos y nosotros lo hacemos así porque Dios lo ha dicho. ¿Por qué Dios lo había dicho? Porque estaba preparando el mensaje que tú estás escuchando hoy. El mensaje del Evangelio. De que Jesús es el Cordero de Dios y que ninguno de sus huesos fue roto. Juan 19, 32 al 33 dice, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Y en segundo lugar, a las 3 de la tarde, en el momento del sacrificio, el sacerdote tradicionalmente soplaba un cuerno. Quizá algunos de ustedes lo han visto, esos cuernos judíos. Un shofar. 3 de la tarde, sacerdote toca el shofar, un ruido fuerte que se escuchaba. En ese momento, el cordero sería sacrificado y el pueblo de Israel se detendría para meditar sobre el sacrificio por los pecados en el nombre del pueblo de Dios. A las 3 de la tarde, ese día, justo en el momento de morir, Jesús dio un fuerte grito que todos podían escuchar desde la cruz. Tal como se había hecho año tras año, tocando el shofar, sumo sacerdote, para meditar en el sacrificio de la Pascua. Jesús murió. Las profecías fueron cumplidas y se preparaba para su sepultura. Y todo esto fue tan rápido, hermanos. Imagínense, el jueves, quizás tú tienes un familiar muy querido,
una amistad muy cercana, alguien que tú admiras y que de repente tú hablaste con esa persona el jueves. Un día después, el viernes en la noche, te dicen, mire, lo arrestaron. Le hicieron todo un juicio. 3 juicios le hicieron. Juzgaron que le castigara flagelándolo. Después volvieron a hacer otro juicio y juzgaron que fuera crucificado. No solo lo crucificaron, ya murió. Y no solo ya murió, ya está siendo sepultado. Dice, pero lo vi ayer. ¿Cómo es que todo esto pasó tan rápido? Y yo quiero que tú te pongas en los zapatos de todas estas personas que amaban a Jesús, que habían escuchado a Jesús, los familiares de Jesús. Todo pasó tan rápido. Un discípulo acaudalado llamado José de Arimatea tenía un sepulcro, una tumba nueva que había cavado sobre la roca para que descansara el cadáver de Jesús. Le pide a Pilato que le dé el cadáver, se lo dan. Y José de Arimatea va con otro personaje que ustedes conocen, Nicodemo. Nicodemo, el fariseo en Juan capítulo 3, que se acerca en secreto a Jesús. Ellos juntos están yendo a sepultar a Jesús en la cueva o en la tumba. Y se le ofrece y se le untan aceites aromáticos. Ellos no estaban solos en la tumba, sino que habían mujeres que seguían a Jesús en la tumba. Estaba María Magdalena, María la madre de Juan y otras Marías que habían por ahí. Popular el nombre de María. Y otras mujeres. Pero todo tenía que hacerse muy rápido, hermanos. ¿Saben por qué? Por el Shabbat. Porque debía guardarse el día sábado judío. Y comenzaba a las 6 de la tarde el viernes. No podían quedarse ahí 4, 5, 6, 7 horas con Jesús sepultándolo. Tenían que hacerlo rápido e irse, porque era obligatorio cesar, Shabbat, pausar. Es lo que significa descansar, dejar de hacer lo que estás haciendo. Ahora yo quiero que tú medites un poco en ese día sábado, ya que terminamos el viernes en la noche. El Shabbat comenzó. Imagínate ese día sábado. Es el Shabbat más traumático de tu vida. Literalmente en el Shabbat no trabajas, no cocinas, no te vas a jugar, no haces nada. Te quedas en tu casa meditando. Después de los eventos traumáticos que acabas de ver. Después de ver que tu maestro, tu Señor, tu Mesías ha sido asesinado, tienes un día completo para estar quieto y pensar en todo lo que sucedió. El peor Shabbat de la historia. ¿Te imaginas cómo fue ese día para su madre, para su padre, para sus hermanos, para sus discípulos, para sus amigos? Para Pedro, que lo había negado 3 veces. ¿Por qué la injusticia había ganado? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué Dios dejó que Jesús muriera y muriera tan terriblemente? Pero el domingo llegó. Las mujeres estaban listas para terminar con el Shabbat e ir corriendo a la tumba con aceites aromáticos para conmemorar a Jesús y probablemente llorar en la tumba por días y días y días. Muy temprano el domingo, listas ya con todo para ir a la tumba.
Pero algo increíble sucedió mientras ellas iban corriendo a esa tumba. Y es que se dieron cuenta, había un terremoto. Otra vez, estas no son cosas que solamente ellas experimentaron subjetivamente. Un terremoto estaba pasando. Al llegar, las mujeres vieron algo muy extraño, un ángel. ¿Cómo reaccionarías tú entrando a tu casa y viendo un ángel? Y este ángel muy simpático había quitado la piedra y estaba sentado en la piedra. Como si nada hubiera pasado, ¿no? Resplandeciente como el relámpago, dice la Biblia. ¿Qué significa eso? Ellas estaban aún tratando de procesar la crucifixión de Jesús. Y ahora un ángel quitó la piedra de la tumba. ¿Qué significa eso? ¿Será que Jesús es realmente el Mesías? ¿Será que Jesús realmente estaba en lo correcto cuando dijo que iba a resucitar al tercer día? ¿Acaso su muerte no había demostrado que Él no era el Mesías esperado por Israel? Miren lo que dice Mateo 28. Su aspecto del ángel era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Vean la tumba. Muy simpático el ángel, por cierto. Muy amable. Y les dice: vean la tumba e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí delante de vosotros va a Galilea, ahí le veréis. He aquí os he dicho. Si le veremos, vayan a Galilea, ahí lo verán. Espérate, estamos en Jerusalén, vayan a Galilea. A otra ciudad, allá en Galilea, van a ver a Jesús. ¡Wow! Pero algo sucedió. Ellas empezaron a correr, van a ir con las buenas noticias a los discípulos. Mientras corrían a contarle a los discípulos lo que dijo el ángel, se encontraron con el mismo Jesús ahí. No tuvieron que esperar a ir a Galilea, vieron a Jesús vivo ahí. Dice Mateo 28 del 8 al 10. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las noticias a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro. Diciendo: saludos, salve. Y ellas, acercándose, besaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis. Id, dad las buenas noticias a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Esos fueron los gloriosos eventos que sucedieron en Semana Santa. En un día como este, en un domingo de gran gozo como este, en el que cantaremos sobre nuestro Señor que está vivo y reina, y le veremos. Así como el Señor Jesús les anunció: díganle a mis hermanos que me verán. Yo quiero anunciarte a ti: si tú eres su discípulo,
Él está planeando un encuentro contigo. No espiritual, no emocional, un encuentro físico contigo. Déjame anunciarte de parte de Jesús. Si eres su discípulo, va a encontrarse contigo físicamente. Tus ojos también lo verán. No sabemos el día y la hora, pero sabemos que le veremos cara a cara tal cual es y seremos transformados. Esos fueron los eventos, hermanos. Yo quiero dejarte y concluir simplemente con la interpretación de esos eventos. Y la forma más memorable, la frase más memorable con la que yo quiero que te vayas esta semana, que vayas al convivio y puedas recordar en una frase qué significan esos eventos, es la siguiente frase. Se le atribuye a Agustín de Hipona hace 1600 años atrás, resumiendo el significado de la cruz y la resurrección de esta manera: Jesús soportó la cruz como cordero, pero devoró la tumba como león. Quiero que te lleves ese resumen. Jesús soportó la cruz como cordero, como el cordero de Pascua, como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como el cordero sin mancha ni defecto, que sus huesos no fueron quebrados, como el cordero inmolado en la cruz, como el cordero que fue sacrificado a las 3 de la tarde por el pecado de su pueblo, el cordero perfecto y eterno que da un perdón perfecto y eterno, que cubre el pecado perfectamente y eternamente para siempre. Pero no solo fue un cordero. Él devoró la tumba, devoró la muerte como un león. A Jesús se le llama el Cordero de Dios, pero también se le llama el León de Judá. El León de Judá profetizado ya desde Génesis. Yo sé que muy pocas personas conocen esta profecía, porque está difícil de encontrar. Jacob, bendiciendo a cada uno de los hijos que tenía, las tribus de Israel, llega hasta su hijo Judá y lo bendice y le dice lo siguiente: mi hijo Judá es como un cachorro de león que se ha nutrido de la presa, se tiende al acecho como leona que nadie se atreve a molestar. El cetro no se apartará de Judá. ¿Qué quiere decir eso? Los reyes de Israel siempre van a ser por la tribu de Judá. Ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue, ¿quién? Hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos, el león de Judá. Ese es el glorioso Jesús. Jesús soportó la cruz como cordero, pero devoró la tumba como león. Como un león que juzgará a sus enemigos y protegerá y cuidará a los suyos. Yo quiero que tú recuerdes esto, y es algo nuevo. Yo nunca lo había pensado antes así. Pero tú te imaginas qué significaron esas noticias para los fariseos, para los escribas, para Pilato, para Satanás, para todos los enemigos de Jesucristo. Él resucitó. No son buenas noticias. Son malas noticias. Tu juez y rey vive y reina y te va a juzgar.
pero para su pueblo, para los suyos. Mi Salvador, mi Rey, vive y reina. Y me va a dar paz, protección, vida eterna. En conclusión, si tú estás en Cristo, la resurrección de Jesús son las mejores noticias que tienes. Si tú estás fuera de Cristo, aunque tú no te consideres mala persona, aunque tú digas yo no soy un criminal, aunque tú digas yo no soy un fariseo, aunque tú no reconozcas que eres pecador, si tú no estás en Cristo, tiembla. Porque el juez que condena y castiga eternamente el pecado vive y reina. Arrepiéntete de tus pecados hoy mientras puedes. Y aférrate a Jesús como tu Salvador para que no lo conozcas como tu juez. Hoy es el día de salvación. Como dice Romanos 10:8-13, esa es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, cree con el corazón en Jesús. Pero con la boca se confiesa para salvación. Confiesa que hoy Jesús ha sido tu Salvador. Toma la decisión hoy de bautizarte en su nombre, de unirte a su iglesia públicamente, no solo con el corazón. Con la boca se confiesa para salvación, pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo es Señor de todos, es rico para con todos los que lo invocan, para con todos los que lo buscan. Todos, no importa qué tan pecaminoso eres, qué tan perdido estás, qué tan frío eres, qué tan religioso eres, todos los que le invocan. Eres rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Búscalo hoy mientras puedes. Arrepiéntete hoy que tienes la oportunidad. Entrega tu vida a Él hoy. Toma la decisión de seguirle hoy. Hoy es el día de tu salvación. Isaías 55:6-8 dice: busquen al Señor mientras puede ser hallado. Llámenle mientras esté cercano. Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Que se vuelva, Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá misericordia. Jesús soportó la cruz como cordero, pero devoró la tumba como león. Así que arrepiéntete de tus pecados, cree en Él y sé parte de aquellos que celebran, no temen, sino celebran su resurrección. Vamos a orar. Señor, te pido en el nombre de Jesús, salva y santifica a todo este pueblo aquí hoy. Trae convicción de pecado, que tu Espíritu Santo nos lleve al arrepentimiento, que realmente adoremos al Cordero que fue inmolado en la cruz y que nos gocemos en el León de Judá que resucitó. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús.